Y esta es la historia de cómo comienza una etapa de mi vida que no fue tan suertuda como la anterior. Este es mi segundo secuestro, donde no duré un día, donde no estuve con mi mamá ni con mi hermana y donde solo hasta 7 meses después volvería a mi casa. Soy María Ortiz Van Berbeck y este es un podcast que nace de un pendiente que tenía antes de morir. Tengo el privilegio de entrevistar y conocer a personas todos los días y quise ahora hacerlo fuera de mi consultorio. Este espacio busca traer conversaciones sin libreto ni guión para recordarnos que aunque nuestras historias son distintas, somos mucho más parecidos de lo que pensamos. Mi promesa es traer siempre mi humanidad para que tú también puedas traer la tuya. Esto es Somos. Laura, querida, gracias por aceptar esta invitación de nuevo. Qué delicia estar aquí. Creo que es importante el contexto. Nosotras no nos conocíamos. Fue gracias a mi mamá que yo me entero de tu historia hace muchos años. Yo todavía vivía en México. Y me acuerdo que mi mamá me contó por encima, pues, esta historia que ya nos contarás. Y me acuerdo que a mí se me quedó sembrada como esta curiosidad sana, que hoy hablábamos de eso, de saber eso, cómo te marcó, cómo eso puede cambiar el rumbo de la vida de una persona. Y hace poco hicimos una primera entrevista y por problemas técnicos hoy la estamos repitiendo, que para mí pues fue un gran regalo de la vida. Así que te doy la bienvenida a Somos. Hoy te contaba que este espacio es algo que me interesa mucho y siempre me ha interesado es ver cómo somos mucho más parecidos de lo que pensamos, que a pesar de las diferencias que a veces son muy notorias, digamos en la superficie, pues siempre hay una humanidad compartida, así que hoy como que quiero que hablemos de eso. Así que bueno, te paso el micrófono para que nos cuentes quién eres tú y que nos cuentes quizás esa historia que a mí me llamó la atención y que ese sea nuestro punto de partida. Bueno, gracias por la invitación. No, María, estoy muy feliz de estar aquí. Qué honor estar aquí conversando contigo. Y bueno, y qué rico este espacio para todos de poder conocer lo que somos, lo valiosos, lo fuertes, lo vulnerables, porque creo que de las historias de los demás también vamos construyendo la nuestra. Y eso es lo rico de conocer las historias así de la manera, como dices tú, como más transparente y sana. Bueno, pues nada, mi historia comienza hace muchos años en Cali, en 1997. Vivía en mi casa tranquila con mi papá, mi mamá y mi hermana menor, mi única hermana que es 4 años menor que yo. Domingo nos fuimos a misa, mi papá se quedó. Era la primera vez que iba a comulgar después de hacer la primera comunión, entonces pues ya te imaginarás la emoción del día. Y para hacer esta historia corta, ese día no alcancé a comulgar porque justo cuando el padre estaba dando el sermón, entró una persona vestida de militar, le dijo un secreto al padre y resultó siendo que había una bomba debajo de uno de los carros y teníamos que evacuar a la base militar. Terminó pasando que no era la base militar, sino que estaban secuestrando a toda la iglesia LLN. Y bueno, ese día, por fortuna, mi hermana, mi mamá y yo volvimos a casa, pero muchas personas permanecieron en cautiverio por muchos meses. Claro que me dio mucho miedo, pero ese día dije, qué tan de buenas. De verdad, o sea, de verdad, qué de buenas, porque es que a nadie lo secuestran o sea, un día. Mi mamá, mi hermana y yo fuimos y volvimos el mismo día. Y pensé a los 9 años o 8 años que tenía, no, pues esto pasa una vez en la vida, porque a nadie se gana la lotería 2 veces y yo no conocía a nadie que lo secuestraran 2 veces. Pues no es la historia, no es el caso. Cuando tenía 11 años, salí del colegio, 1:30 de la tarde, me monté al bus con mi hermana, estaba en quinto de primaria, era septiembre, acabábamos de empezar el año escolar y llegando ya a mi casa, éramos las primeras que dejaba el bus,
Ya viendo mi casa, el bus se detiene porque en la carretera hay 2 carros parqueados obstaculizando la vía. Se montan 5 hombres encapuchados y me bajan a mí del bus. Solo a ti. Solamente a mí. Me montan en un carro que va rumbo hacia el final de la carretera donde comienzan los farallones de Cali, la cordillera. Y me acuerdo en ese momento me preguntan, ¿dónde está su hermana? Y así como peleábamos todos los días de la vida, ese día digo yo, mi hermana no vino al colegio, ella estaba muy enferma en la noche anterior y ella se quedó en la casa. ¿Usted nos está diciendo la verdad? Sí, sí. Bueno, porque nos vamos a devolver al bus y si la encontramos a ella, la matamos a usted. Bueno, nunca se devolvieron o nunca supe porque aquí sigo. Y esta es la historia de cómo comienza una etapa de mi vida que no fue tan suertuda como la anterior. Este es mi segundo secuestro, donde no duré un día, donde no estuve con mi mamá ni con mi hermana y donde solo hasta 7 meses después volvería a mi casa. Laura, querida, y de estas 2 experiencias absolutamente terroríficas, yo creo que para una niña tan chiquita, porque tu primer secuestro, tú tenías 7 años. Creo que eran 8, no, creo que fue en el 98. Siempre se me olvidó si fue en 98, 9, tal vez 8 o 9. Acababa de hacer la primera comunión, yo creo que tenía 8 o 9. En el primero. En el primero. Y el segundo tenías como 11. Ese sí, 11. ¿Qué 2 o 3 anécdotas de quizás estos 7 meses de cautiverio, una niña absolutamente indefensa, que se te hayan quedado como en tu memoria? Si tuviera que resumir estos meses en 3 anécdotas, la primera anécdota, bueno, ya les conté la historia de cómo pasaron los hechos, ¿no? Pero la primera anécdota que se me quedó grabada fue estos hombres que me sacaron del bus, ¿sí? No eran guerrilleros vestidos de guerrillero, de camuflado, sino que eran personas, milicianos vestidos de negro, con pasamontañas, cara tapada, todo. Me sacan del bus, me montan en una camioneta con volco, con estacas, ¿sí? Como de la finca donde más o menos transportan a las vacas, y ellos se hacen allá atrás conmigo. Son 5 guerrilleros bien grandotes, fuertes, hablando duro, y ese miedo que le da a uno, ¿no? Estar rodeado de gente desconocida y además con las caras tapadas, armados, auxilio, ¿no? Sin saber qué está pasando. En ese momento me dicen, Laura, somos las FARC-EP y usted está secuestrada. Primera información que yo no tengo ni idea cómo procesar. Yo estaba en shock, yo no lloraba, yo no me reía, yo estaba totalmente en blanco. Después me hacen la pregunta de mi hermana, o sea, ya de blanco a transparente. Y luego ya el carro se detiene cuando se acaba la carretera. Llegamos a la montaña y empezamos a caminar, ya a adentrarnos en lo que es la selva, porque en Cali y en el valle tú entras a la cordillera y entras, o sea, eso es ya, que se va oscureciendo, que se va sintiendo húmedo, ¿no es cierto? Todas esas características que tiene la selva tropical. Y me acuerdo que caminamos por ahí unos 15 minutos adentrándonos y en ese momento me dicen, pare aquí. Siéntese en el piso y no nos mire. Todo el tiempo, no nos mire, no nos vaya a mirar. Y después de unos minutos voy viendo a lo lejos que vienen bajando de la montaña los guerrilleros ya de verdad. O sea, los vestidos de camuflado, los que uno ve en las noticias, los miedosos. Y yo solamente pensaba, Dios mío, esto está cada vez peor. O sea, no es como que me llevaron a una casa. De pronto uno guardaba la esperanza de que algo interrumpiera esa serie de eventos que iban empeorando, pero en este momento cada uno era peor que el anterior. Bueno, y entonces cuando estuvieron más cerca, el mismo hombre que me había bajado del bus, uno grande, ancho, como fuerte, de manos gruesas y duras, me acuerdo porque me agarró el brazo y teníamos en el colegio camiseta, pues manga cortica. Sí, corta. Me dice,
Laura, levántese y camine hacia donde están ellos. Hasta aquí llegó con nosotros. Y me levanté yo, había dado 3 pasos cuando en ese momento siento que esta misma mano me agarra por detrás del brazo, me voltea y cuando quedo frente a frente con él, me abraza. Y me abraza duro. Me da, o sea, pone sus brazos a través de mi espalda y me abraza fuerte contra él. Siento yo el corazón de este hombre latiendo a 1000 en mi pecho. Y mientras casi que temblaba, me dice Laurita, por favor, perdóneme. Usted le va a ir bien, pero por favor, perdóneme. Temblaba, galopaba ese corazón y yo decía, ¿qué es esto? No entiendo. Y ese es un hecho que nunca se me va a olvidar porque muchos meses después me enteré que él había sido la persona que me había secuestrado, él había sido el actor intelectual y material y era nada más y nada menos que el jardinero de mi casa. Un jardinero que no solamente le había tenido pues cariño, sino que yo había adorado. Llegaba del colegio pequeña, estuve en la casa trabajando, había estado por ahí 3 o 4 años antes y me acuerdo con mi hermana pequeñas, llegábamos del colegio a ayudarlo a sembrar las matas, a limpiar el río, a trasplantar, llegábamos a la casa a almorzar y a buscarlo. Andaba con una grabadora pegada en la correa y donde lo oíamos, allá estábamos nosotras. Y fue muy duro darme cuenta que alguien que a uno lo quiere tanto, que uno cree que lo quiere, aunque yo siento que sí era real su cariño, es a la vez capaz de hacer tanto daño. Me acuerdo también otra anécdota ya en la mitad, tal vez no en la mitad, sino pasado un mes y medio, un mes y medio muy duro en donde yo lloraba, yo no aceptaba, yo estaba en total negación de esa realidad tan difícil de aceptar, donde había dejado de hablarle a los guerrilleros, había tomado una actitud muy dura con ellos, tal vez haciéndome como a la par a ver quién ganaba, ¿no? Como una prueba de fuerza con ellos. Y no me estaba funcionando. No me hablaban, no les interesaba si comía, si no comía, si yo era grosera, les importaba 5. Y a mí eso me estaba afectando porque esa no era yo. Sí, estaba tratando de ser mi peor versión, que a ellos les iban y les venía. Estaba tratando como de envenenarlos a ellos, pero tomándome yo el veneno. Claro. Y me acuerdo que después de ese mes tan duro y tan triste, me levanté un día como con una nueva idea, ¿no? Esto no me funcionó. ¿Qué tal si se me ocurre otra cosa? Y ese día me levanté, mi carpa tenía un roto y empecé a mirar a todas las botas de todos los guerrilleros caminando hacia la rancha, que es la cocina, un kiosco donde tenían ahí una hornilla y hacían todo. Y cuando supe que estaban más o menos todos adentro, yo me puse las botas. Yo temblaba. O sea, yo me acuerdo y yo cuento esto y al sol de hoy lo he contado no sé cuántas veces, todavía me dan nervios. Yo temblaba, me puse las botas, me cogí el pelo, me puse mi chaqueta y salí. Y me paré enfrente de la cocina de la rancha y los miré a todos como con una papa en la garganta, o sea, en la tráquea. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Y todos me miraron. Yo creo que dijeron, está armada. Bien, ¿y usted? Bien, aquí como con hambre. Venga, siéntese. Y había una banca grande, 15 guerrilleros, 7 se movieron para un lado, lo del resto para el otro lado y me dejaron en la mitad un huequito. Me senté allí, me pasaron un chocolate y una arepa, no sé cómo me lo tragué, pero lo pasé. Y cuando terminé de desayunar, un guerrillero se levantó y dijo, voy por leña, ¿quién me acompaña? No, pues o sea, nadie dijo nada, no, yo no voy, y de repente me dice, oiga Laura, ¿por qué no viene conmigo? Y por dentro yo decía, Dios mío, irme yo después de cómo me he portado, de que he sido una rata, con este man al bosque, con una leña, con una hacha solos. Pero de alguna manera, a ver, estaba allí porque quería como demostrarles que estaba un poquito arrepentida, como tratar de tomar otro camino.
y pues de pronto me estaban dando la oportunidad. Entonces pues nada, me fui con este man y fue un día para mí de esos que le cambian a uno la vida, porque primero vi cómo cortaban un árbol por primera vez en vivo y en directo. O sea, en Cali no hay chimenea, pues yo no sé, eso me pareció wow. El man solo, obviamente yo que le iba a ayudar, le quitó las hojas, le sacó las ramas, ayudé a llevar algunas ramas y algunos tronquitos pequeños a la cocina que luego cortaron y empezaron a secar para eventualmente cocinar, y me sentí productiva. Se me fue el día más rápido y me sentí menos triste. Y ese día empezó como una nueva Laura, que fue un poco decir, ¿qué tal si le damos la oportunidad a conocerlos y a que me conozcan? ¿Qué tal si empiezo a pensar un poco qué hay en la mente de ellos? ¿Sí? ¿Por qué actúan como actúan en vez de juzgarlos de entrada porque no me sonríen, porque son groseros, porque hablan feo? ¿Por qué no trato como de ver qué hay adentro de ellos? Y fue un proceso muy lindo que no solamente cambió los meses que faltaban hasta mi liberación, sino mi vida de ahí en adelante. Y la última anécdota ya es el día que me liberan. Un día muy especial, pues que guardo en mi corazón, lo atesoro. Y fue ver cuando llega mi papá, ¿no? Y me dicen, ya, que ya puedo bajar, y corro. Y él sale de la camioneta y lo veo y nos abrazamos. Y es ese abrazo de, ay, ya se acabó esto, ya puedo cerrar este capítulo, estamos bien, ya lo peor pasó, ¿no? Pero a la vez lo veo a él tan delgado, tan, 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 tan desgastado por esos años, por esos meses. Y con todo y eso, él se va a saludar a todos los guerrilleros que estaban haciendo una fila en la carretera, bloqueando la carretera. Esos habían sido los guerrilleros que durante 7 meses me habían cuidado a mí y a quienes yo llamaba mi anillo de inseguridad. A todos los saludó. Yo a todos, de todos me despedí con abrazo, con lágrima, con carta que tenía mensaje, el teléfono de mi casa, la dirección de mi casa y el celular de mi mamá por si yo no estaba en la casa. ¿Qué tal? Y cuando terminamos, nos fuimos a montar al carro. Mi papá dio la vuelta y abrió la bodega. Y como que nos quedamos pensando, ups, ¿qué habrá en la bodega? Qué miedo, porque no podía llevar pues ni un perro antinarcótico ni nada. Y resulta que nos hizo señas, llamó a todos los guerrilleros. Yo me bajé del carro y fui a ver qué era. Y cuando llegué allí, no cabía una bolsa de mercado en la bodega del carro. Y mi papá, me acuerdo con ese dolor que todavía traía, les dice a ellos, a Laura no le ha faltado nada estos meses y espero que a ustedes no les falte nada ahora que se tienen que devolver. Entonces, ver la grandeza de mi papá, un poco también después ver la fortaleza de mi mamá, fue algo que me mostró que lo que yo soy no viene de la nada, ni soy un ser superior porque nací así, sino que yo simplemente soy el ejemplo que he visto en mi casa, en mi papá, en mi mamá, en mi familia, y que una situación tan dura como esta que me puso a prueba y que nos puso a prueba a todos, pues simplemente fue un momento también para caer en cuenta de lo que somos, para valorar la familia, el esfuerzo que ellos han hecho con nosotras. Y bueno, esas son como las 3 grandes anécdotas que yo me llevo y atesoro y que me hacen hoy la persona que soy. Y esta mañana, mientras nos tomábamos el tinto, hablábamos cómo estas experiencias, o esta experiencia a ti particularmente, también te dejó ver el privilegio o el contexto, el pasado del cual venías y que quizás explica tu resiliencia, tu templanza siendo tan chiquita. Y yo creo que eso no es en vano, ¿no? Y lo que estás diciendo de el amor de familia, tu papá, tu mamá, todo lo que quizás te enseñaron sin decírtelo, pero con su manera de ser. Y me contabas que ahí quizás entendiste, con este ejercicio de meterte en la cabeza de los guerrilleros,
que ellos no eran tan privilegiados como tú, no lo habían sido y que ese contexto quizás explicaba el por qué habían tomado esa decisión, el por qué habían tomado esa decisión de convertirse en guerrilleros y creo que eso pues muy poca gente lo puede vivir en carne propia, porque una cosa es como leerlo, estudiarlo, pero otra muy diferente es tenerlos ahí, porque además entiendo que eran jóvenes, eran... Sí, muchos, había de todas las edades, pero había unos muy jovencitos, había otros mayores, era de todo. De todo. Yo era la menor, definitivamente. Pero sí hubo guerrilleros de 13 años, de 15, de 18, 17. Y en ese ejercicio de meterte en su cabeza, de conocerlos, cuando haces este cambio de switch de pasar de ser tu peor versión quizás a tu mejor versión en cautiverio, ¿qué aprendiste? ¿Qué entendiste de ese ejercicio? Primero es como ese choque entre, en el que me doy cuenta cómo cambia la percepción de uno cuando de pronto conoce a alguien y de entrada simplemente porque hace unos gestos o tiene un tono de voz o tiene una mirada, ¿no? Por las cosas, características físicas a veces de una persona, uno ya de entrada la va juzgando, ¿cierto? Porque hablan distinto a uno, porque se expresa diferente a uno, porque es más fuerte, porque es más cariñoso, porque es más suave. Ya con un par de características uno ya se cree pues un lector de la otra persona y uno dice, esta persona no me gusta, esta persona es así, y resulta que para mí fue un reto, ellos fueron un reto para mí y yo sé que yo también fui un reto para ellos porque las preconcepciones que teníamos eran muy grandes. O sea, estamos hablando de guerrilleros que a los 11 años yo ya sabía que era la guerrilla, que era un secuestro, que era una extorsión, esa gente que hacía, lo malo que eran, de alguna manera en los 90, bueno, esto era empezando el año 2000, con la violencia que había en Colombia, uno no necesitaba que le explicaran mucho de los guerrilleros para saber que eran gente que le hacía un daño enorme al país. Y sí, le hacían un enorme daño al país. Pero cuando empiezo a conocerlos a ellos y como dices tú, a entrar en su mente porque me daba mucha curiosidad, llegó un momento que más pasé de la rabia con ellos, de esa rabia inicial de, ¿no? También un poco a la curiosidad, ¿cómo es posible que esta gente sea tan rara? ¿Cómo es posible que estén aquí? Y lo que pasa es que a la final entendí, muchos de ellos no quieren estar aquí, pero no tienen otra opción. Y esta es su mejor opción. Historias de guerrilleras abusadas en su casa, historias de pobreza extrema donde llega un guerrillero al pueblo y les ofrece todo y ella dice, mejor me voy porque en mi casa ya no pueden dividir más la comida y yo me sacrifico por el resto de mi familia. Historias que yo te diga que pues creen en la revolución y en lo que están haciendo, pocas. Historias de comandantes abusando de todas las formas posibles de los guerrilleros y de las guerrilleras, muchas. Un desconocimiento total de la realidad, el nivel de analfabetismo profundo en la mayoría de ellos. Entonces, claro, entender esto me hizo a su vez reconciliarme un poco con ellos y más que eso como con la situación en general, es decir, ahí estaba yo, ellos no lo habían planeado, yo tampoco había hecho nada para estar allí, la vida nos puso en un mismo lugar, ¿sí? Con diferentes oportunidades, probablemente yo sabía que salía, volvía a una familia amorosa, linda, con oportunidades de estudiar, de crecer, de desarrollarme como profesional, como mujer, ellos no. Y simplemente saber eso, a mí, de alguna manera, no me permitía seguir teniéndoles rabia. Porque creo que la vida se encarga mucho mejor que uno de premiar, de castigar, de hacer justicia, ¿no es cierto? Y de nada me iba a servir ahí tenerles rabia a unas personas que a mí, hasta el sol de hoy, me daba mucho pesar de lo que sería su futuro. Y fíjate que ahorita escuchándote y viéndote, me acordé que cuando yo te llamé hace muchos años, cuando mi mamá me contó tu historia, algo que a mí me sorprendió mucho es como tu alegría, tu sonrisa. Eres una mujer que vive con una sonrisa pues en la cara y esta mañana me contabas que tú nunca hiciste terapia. Bueno, yo soy terapeuta y te contaba y tú me dijiste, no, yo nunca he hecho terapia y eso me sorprendió, me sorprende
pues una persona que pasó por esto tan chiquita, que no hayas hecho terapia, creo que no fue ni por falta de conocimiento ni falta de herramientas, al contrario. Tú dijiste algo, me contabas algo que en el cautiverio hiciste como ese proceso terapéutico, pero me impresiona de una niña de 11 años, porque eso me habla pues de una madurez, de una sabiduría que quizás viene de tus papás también. Si tú me pudieras contar de ese proceso terapéutico que tú solita te hiciste y que de lo que entiendo pasas de este momento de rabia, de frustración, de quizás de venganza a una aceptación radical, ¿no? De poder disfrutar casi que hasta las actividades cotidianas que hacías con los guerrilleros. ¿Cómo fue eso para ti y cómo hoy sientes que ese proceso te permitió pues no cargar con resentimiento y tener una vida sana como la que tienes hoy? Pues esa pregunta me encanta porque entran muchos elementos. Entonces, sí es cierto que yo no hice terapia después y sí es cierto que mi terapia fue allí. El primer elemento yo diría fue el tiempo. Fueron 7 meses. 7 meses en donde, como les contaba al principio, o sea, negación absoluta, pero pasa que yo estaba sola, yo sentí por primera vez en la vida que yo estaba encargada de mí y que de mí no solamente, o sea, no era un acto egoísta como que estoy encargada de mí y punto, de mí y un poco como mi bienestar repercute en mis papás. O sea, ellos estaban tratando de hacer todo por mí para que yo saliera de allí, pero yo también podía hacer cosas para ellos. Es decir, ¿qué pasaba si yo salía de ahí vuelta a nada, en la tristeza más absoluta, flaca como un garfio? O sea, yo decía, yo tengo que estar bien para ellos. Y entonces, eso también un poco yo creo que me ayudó a dar ese giro de mi peor versión a otro camino, ¿no? A ver qué pasaba, a explorar otro camino. La terapia aquí también tuvo otro elemento y fue Dios. Yo te he contado que siempre chiquita, pues con mi papá rezábamos por la noche hasta mañana, chao. Pero era como un tema de rutina más que de verdad algo de conexión espiritual. Yo estaba tan sola. Cuando digo sola es una niña de 11 años a quien si veían llorando nadie se le acercaba, a quien le daban la comida y se iban, nadie me quería preguntar, nadie me quería acoger. Entonces la soledad era absoluta y profunda y triste. Y empecé a sentir en la oración que me sentía acompañada. Entonces me metía abajo de las cobijas y empezaba a rezar y después le pedía a Dios y le pedía y le pedía y le pedía. Hasta que un día, y esto es muy lindo, dije, qué pena. Solamente pido y pido y pido. Y entonces decidí como un poquito rezar y luego dar gracias y luego pedir. Y entonces también fue muy lindo porque me di cuenta que cuando agradecemos, cuando yo agradezco, me doy cuenta que después no necesito tanto. Entonces ese fue otro elemento muy lindo, mi conexión con Dios, ese agradecimiento incluso en ese momento tan difícil, donde uno se da cuenta que aún en el hoyo hay mucho por qué agradecer. Y otro elemento fue también conocer la realidad en ellos, lo que hablábamos hace un rato. ¿Cómo puedo yo odiar a alguien que nació sufriendo? Es un poco esa empatía y esa sensibilidad hacia... Ellos también fueron niños. Una guerrillera, yo en este interés y en esta curiosidad le pregunté un día, cuéntame, de verdad, por favor, cuéntame, ¿tú por qué decidiste irte de tu casa, venirte para acá, dejar a tu familia, a tu colegio? O sea, que necesito entender. Y me dijo, ¿usted quiere saber la verdad? ¿Le cuento la verdad? Le dije, sí. Y se estaba tomando un café y me acuerdo que se acercó el café para tomar y se cubrió la nariz, la boca y se le veían los ojos, pues como muy claros. Se le aguaron los ojos cuando me miraba. Y cuando terminó de tomar café me dijo, porque en mi familia, en mi casa, mi padrastro abusaba de mí. Y a mí se me aguaron los ojos, pero no sabía qué era eso. No entendí. Supe que era algo muy feo, muy triste, muy duro. Pero en ese momento, a los 11 años o 12 que ya tendría, yo no entendí. Y esto es para
contar un poco la diferencia que había entre la infancia que ella tuvo y la infancia que yo tenía. Entonces, aún cuando yo me hubiera muerto a los 12 años, nadie me hubiera podido quitar lo que yo ya había vivido. Yo experimenté vivir en una casa con un papá, con una mamá que me querían, que se preocupaban por mí, por mi hermana, por una familia linda que había alrededor, y ya me sentía agradecida por eso. En cambio, la vida de ellos había sido tan dura que yo pensaba, ¿qué más le agrego yo odiándolos a ellos? O sea, ¿acaso el odio que yo les pueda tener los va a hacer sentir peor? Entonces, creo que eso me ayudó mucho a sanar. Sí, fue muy duro el sufrimiento de mis papás, pero de alguna manera yo también pensaba, no les voy a ayudar con nada, o sea, echándole más leña al fuego, lo que yo quiero es volver y cerrar esto. Y eso fue lo que pasó. Volví y para mí fue cerrar ese capítulo. Y una última cosa que tú mencionabas ahora, la risa. A mí me encanta, desde pequeña me han encantado los chistes y no soy burletera de la gente, pero me encanta pues charlar y reírnos y tener un espacio alegre. Y allá, claro, vivían pelados, niños, ¿no? De todas las edades, se molestaban, eran de una región, se copiaban los acentos, se reían de cosas casuales de la vida, y a mí eso me encantaba, y me encantaba estar allí en esa conversación de adultos y yo oyendo cualquier cantidad de barbaridades, pero eso me alegraba. Y me acuerdo de una cosa que me encantaría contar, y es, claro, me fui volviendo como parte de ese día a día, lo que tú dices. Yo no mataba a nadie, yo no quería ser guerrillera, yo no tenía armas, estaba ahí porque me tocaba estar ahí. Me gustaban estas conversaciones, me las disfrutaba. Y una vez en diciembre, me acuerdo del 24 de diciembre, seguía yo secuestrada, hicieron una fiesta. Y entonces la fiesta era en mi campamento. Pues en mi campamento, no, en el campamento en el que yo estaba secuestrada. Y no, trajeron whisky, veía yo decía, esta gente, ¿no? Imagínate. Es que no, ¿cómo fue que me dijeron? Habían atracado un camión. Claro, ahí estaba la Navidad de todos. Bueno, y trajeron parlantes y pusieron música. Y me acuerdo que por esa época estaba la novela de Pedro el Escamoso y esa canción que se volvió famosísima. Y pusieron esa canción, y yo soy de Cali, a mí toda la vida me ha encantado bailar, y me acuerdo que un guerrillero me sacó a bailar. Y estaba yo feliz bailando esa canción, y de repente me entra como un balde de agua fría. Y digo, ¿yo qué estoy haciendo en mi mente? Por Dios, o sea, yo le veía la cara al guerrillero feliz de la vida y yo muerta de la risa, y como que en un momento dije, es 24 de diciembre, ¿qué estoy haciendo? Y me acuerdo que, o sea, interrumpí por completo el baile y qué pena, ya me voy. Y salí de ahí corriendo a mi caleta, donde dormía, pues en la carpa. Me quité las botas, me metí en las cobijas, me acobijé y me puse a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y yo lloraba y yo decía, ¿qué acaba de pasar? O sea, estoy como siendo infiel a los sentimientos, al momento. Yo debería estar triste, es 24, mis papás deben estar desbaratados sin mí. Yo estoy triste porque no están ellos, y me di duro como varios días tratando un poco de entender lo que había pasado, eso tan extraño, hasta que llegué un día como un poco a razonar y a decir, está bien que en un momento de dolor también experimente la alegría. Y eso me quedó para el resto de la vida. Y ha habido momentos muy duros de mi vida donde estoy triste y estoy acongojada, pero si me llega el momento de darme una buena carcajada, bienvenida. Es decir, no necesariamente los momentos de dolor tenemos que vivirlos con cara de tragedia y de negro un poco la vida es eso, navegar lo que se viene. Si se viene un momento duro y pucha, lloramos, qué tristeza, y ahí vamos y nos vamos recomponiendo, pero si ahí en ese momento sale el sol, ay no, pues aprovechémoslo también porque se va, y es un poco, eso también lo aprendí en ese momento. Entonces creo que todos esos elementos me ayudaron a hacer esa terapia, a perdonarlos, a perdonarme, a aceptar mis sentimientos nuevos,
los sentimientos de ellos, lo que había pasado. Y por eso para mí volví y abrazo estar de nuevo aquí y ya, eso quedó atrás. Y escuchándote me haces pensar en dos cosas, como en la inocencia, que creo que a veces pensamos que solo es de los niños, y creo que un gran recurso que no sé cómo se logra, me lo sigo preguntando, es siendo adultos ser inocentes, no ingenuos, pero inocentes, ¿sí? Tener esta mirada más limpia de ver al otro sin tantas proyecciones, sin tanto juicio. Em, y lo segundo que me haces pensar es de verdad el poder de aceptar el momento presente tal y como es, como sin juzgarlo, como lo que dices tú, si viene la carcajada, me doy permiso de sentirla y abrazar que es posible sentir dos cosas al tiempo, estar en un momento de profundo dolor y a la vez poder sentir alegría. Y volviendo a lo que, como a ese entendimiento en carne propia cuando ya eres mamá, como poderte poner ahora sí en los zapatos de tus papás. ¿Qué le dirías? Que me imagino que se los has dicho, pero hoy en día, siendo mamá, ¿cómo qué les dirías a tus papás? Empezando por tu papá, porque ahí hablaste de este recuerdo del encuentro con tu papá. ¿Qué le dirías a tu papá? Ay, no, pues que le agradezco y que lo admiro mucho a mi papá y a mi mamá, porque de ambos he aprendido cosas que me han hecho la persona que soy, no solamente a los 11 años, sino que sigo viviendo y sigo creciendo y lo sigo viendo en distintas etapas de su vida. Y me doy cuenta que perdonar estaba en ellos, que la nobleza que yo puedo tener no viene sino de ellos, igual que la fuerza. Tantas cosas me hacen falta y quisiera tener de mi papá y tantas de mi mamá, pero intento en la vida y mientras sigo creciendo, ir tratando como de tomarlas, ¿no? Y de ejercitarlas más en mí. Pero le doy gracias a mi mamá porque he visto en ella una fuerza descomunal, una valentía impresionante, una seguridad que hoy que soy mamá digo, la quiero, la necesito. He visto en mi papá un respeto, una nobleza, una decencia, también ejemplar. Su trato hacia los demás, su forma de ver la vida, su forma de acercarse a los problemas, han sido para mí, pues ellos dos, unos grandes maestros. Espero honrarlos con mi vida y con mi forma de ser y sigo siendo y aprendiendo y tratando de ser siempre una mejor persona para mí y para mis hijas y para la sociedad y el mundo en el que vivo. No, nadie es perfecto, eso sí, claro, hoy vemos redes sociales y vemos la perfección todos los días, pero eso para mí, eso no existe y eso no es bueno. Qué rico también abrazar las imperfecciones que tenemos, porque eso es lo que nos permite ser mejores. Si las escondemos, si las ignoramos, pues ni modo, entonces ya somos perfectos. Qué rico decir, pucha, ¿cómo me equivoqué? Mm. ¿Qué hice? ¿Cierto? Pero miremoslo sin miedo, miremos esa equivocación, volvamos y veamos qué fue, o sea, me poseyó algo, ¿sí? Y pasa, pero miremoslo sin miedo, porque si no lo miramos, no lo podemos mejorar. Y eso es lo que hoy en día, y creo que siempre voy a seguir haciendo, porque me moriré imperfecta, pero a lo largo del tiempo que tenga en la tierra, quiero tratar de ser mejor. Quiero tratar de ser mejor y hoy tengo unos defectos. El día que mis hijas estén grandes, quizás me harán caer en cuenta de otros, ¿no? Y está bien tener todo eso y lo mejor es poder tratar de mejorarlo. Y me encanta porque es esto que tú hablas de ser compasivo con el otro, de no juzgar al otro, es traerlo a uno mismo, ¿no? Poder ver, asumir los errores. Hablábamos esta mañana de nuestros errores en la maternidad y asumirlos sin darnos látigo. Yo eso lo aprendí de una terapeuta a quien quiero mucho. Ella decía, María, cuando tú juzgas algo y cuando estás en la culpa, eso que quieres ver, que quieres profundizar y entender, es como que se enquista. Entonces la culpa es un gran enemigo del proceso terapéutico, del proceso de autoconocimiento. Y quizás para cerrar, Laura,
volviendo como a esta idea de somos, de quizás hay personas que te escuchan y dicen, bueno, yo no he estado secuestrada y como que quizás te ponen en un lugar muy diferente a ti. Y me acuerdo que tú me contabas que tú al principio pues era como ellos, los guerrilleros y yo, y hay una brecha muy grande. ¿Qué le dirías quizás a las personas que no necesariamente han vivido lo que tú viviste? Pero quizás uno puede encontrar una metáfora, una similitud a alguien que esté necesitando perdonar, pero no sepa cómo, o quizás que esté en este lugar muy oscuro y no esté sabiendo muy bien cómo verle la luz o cómo darse permiso de vivir la carcajada. ¿Qué le dirías a ellas y a ellos? Bueno, yo creo que yo siempre digo, y esto es como, o sea, mantra, lo repito y lo repito, pero para mí el perdón es un acto egoísta, porque a la final yo perdono por mi propio bienestar. Sí, claro que uno a la otra persona que le pide perdón, pues sí, listo, le quiere hacer el bien, yo te perdono, tú también tranquilo, todo bien, pero a la final el perdón es por uno mismo. Entonces, vivir con rabia, vivir con deseos de venganza, con odios profundos. Alguna vez alguien me decía, es como tomarse un veneno esperando que el otro se muera. Y así es la rabia, y así es el odio, y así son esos sentimientos que yo produzco por dentro esperando pasarle al otro a través de una mirada, de una frase, pero que a la final el veneno está aquí adentro. Entonces, para mí, eh, el perdón es eso. El perdón es yo. Primero que antes que nada, liberarme de esos sentimientos que me ponen a temblar, que me suben la presión, que me hacen llorar, que me ponen mal, que no quiero tener. Eso por un lado. Por otro lado, claro, siempre está el perdón y la reconciliación. Alguien que me ha hecho daño y que me pide perdón, yo lo puedo perdonar, pero yo puedo decidir si me reconcilio o no. ¿Y qué es esa segunda parte? Es una persona, por ejemplo, que te ha hecho daño varias veces, ¿cierto? Una persona que, no sé, la pareja cuando ya ha sido infiel numerosas veces, que uno realmente sabe que ya no lo puede perdonar, yo diría, uno lo puede perdonar porque es egoísta, ¿no? Digámoslo así, pero no te reconcilies, ya, de lejos. La distancia es muy sana, ya lejos, tú y yo ya hasta aquí llegamos. Mientras que hay personas que de pronto fallaron en algún momento, una amiga, la mamá, o no sé, o incluso también la pareja, y uno dice, está bien, perdono y me reconcilio. ¿Cuál es esa diferencia para mí entre reconciliarse y no reconciliarse? ¿Y qué hace que yo quiera reconciliarme con alguien y quiera no reconciliarme con alguien? La confianza. La reconciliación solamente tiene una oportunidad. Si yo me reconcilio con alguien y vuelven y me hacen la misma, ya eso no va para ningún lado. Entonces, eso sería para mí como pues uno de los aprendizajes grandes que yo me llevo en la vida. Y otro para como ponerlo de metáfora y para que la gente a veces me dice, pero tú cómo llegas a pensar de pasar de esa gente es lo peor y la odio con todo mi corazón a quiero entender cómo piensan. Bueno, pues aquí se los cuento. A mí toda la vida me ha encantado ver conocer las casas de la gente. Siempre me ha encantado. He tenido una curiosidad por ver cómo decoran su casa, cómo ponen esto, cómo lee el plato, pero una curiosidad muy sana. Simplemente me encanta. Me parece que a través de la casa conozco a las personas. Y así como siempre he dicho que quiero ser algún día un fantasma cuando sea ya mi alma por ahí penando, no sé, me voy a meter a las casas de todo el mundo y les voy a abrir los cajones, qué cremas se echan. Bueno, yo hago ese mismo ejercicio en la mente de la gente. No entro a juzgar, entro a conocer, entro a mirar qué hay. Así como cuando entro a la casa y miro el florero, qué belleza de mata que tienen aquí. Así mismo entro a la mente, me encanta entrar a la mente, no se dan cuenta, no les digo, pero me analizo y así empiezo un poco a conocer más profundamente y más allá de lo que a simple vista vemos. La gente no es grosera porque le quiere hacer daño a uno. Uno se lo toma todo súper personal, los seres humanos somos súper sensibles y todo está, o sea, el mundo gira en torno a nosotros.
Si nos hablaron mal es porque, no, claro, es que lo pensó desde que se levantó ese berraco, me quería, no, tatan. Y no es así, es un poco, no todo gira en torno a nosotros, no nos creamos tan especiales y tan importantes, ¿no? Entonces, entremos a la mente de la gente, habla así con todo el mundo. Ese personaje habla golpeado con todo el mundo. ¿Por qué? Porque algo pasa adentro. O simplemente porque así es, pero no le quiere hacer daño a la gente. Porque su papá hablaba así, su mamá hablaba así, y él habla así y es un bacán. Y entonces ese es como mi ejercicio cuando conozco a las personas. Y a veces, claro, hay un poquito de preconcepción al principio, pero me doy el tiempo y uno sigue y uno sigue y uno sigue conociendo hasta que se da cuenta de que la persona no es mala. Y eso me ha pasado muchas veces en la vida y me encanta cuando llego a ese punto de que digo, ya. Y hay gente con la que al principio no tengo de pronto buena química y después mejora. Me pasó con muchos guerrilleros, con otros sí, mala siempre y así es la vida. Pero es ese ejercicio, entrar a mirar la mente de la gente como si entraras a la casa de alguien y levantas un libro y lo vuelves y lo pones y te vas. Maravilloso. Ay, Laura querida, gracias por este espacio. De verdad que ahora que he hecho memoria, creo que este proyecto quizás se sembró de alguna manera cuando te conocí y dije, estas historias y yo me podría quedar aquí contigo horas de preguntarte si te sueñas, o sea, tengo tantas preguntas pendientes. Es más fácil desde la curiosidad sana quedarnos en el secuestro, pero no hablar como del momento del regreso. Cuéntanos esto que nos acabas de contar de cuando llegas a tu casa a comer esa primera noche. Bueno, esa primera noche llego a mi casa, yo llegué con un morral donde traje un par de cositas. Digamos que cobijas que tenía, yo las regalé, pero me traje una sudadera, me traje cositas, recuerdos, ¿no es cierto? Y me acuerdo que esa noche, cuando se fueron mis abuelos y todo, y íbamos a comer con mis papás, sirvieron la comida en la mesa del comedor, siempre comíamos juntos los cuatro. Cuando llegué a comer, me senté y traía yo mi ollita donde había comido durante todos estos meses y la cuchara que estaba marcada con un puñal, así, Laura, a lo cárcel. Y me senté y mi mamá me dijo, ¿qué es eso? Entonces yo le dije, no, pues mamá, es que esa es aquí como yo hace 7 meses, además con un acento de guerrillero. Yo aquí como así hace 7 meses y bueno, y así. Ya me había bañado, me acuerdo porque apenas me liberaron y llegué a la casa, me dice mi mamá, Lauris, si quieres date un baño. No, mami, no. Volví y me dice, Lauris, ven, mira, te compré champú y mira qué rico tu baño. No, mami, después me dijo, Laura, es que llegaste oliendo a leña, o sea, olía a monte. Claro. Llevaba yo, pero bueno. Y cuando íbamos a comer le dije, no, mamá, pues yo como así. Me dice, no, mi amor, tú aquí no comes así. No, es que yo voy a comer así. O sea, yo me mando. No, te vas a la cocina. Y comí en la cocina. ¿Y te acuerdas cómo fue para ti sentarte en esa cocina sola? ¿Como que ahí captaste? No, nada. No, yo dije, listo, todo bien. O sea, cero. Claro que ya fue pasando el tiempo y lo que hablamos hace un rato, uno a todo se acostumbra, ¿no? Así como me acostumbré a vivir con ellos, a comer de una olla, a dormir en una caleta, en el piso. Me acostumbré después a volver a mis papás, a tener reglas, a tener lo que hablábamos hace un ratico, consecuencias. Allá no había consecuencias. Me decían cuando me portaba mal que me iban a matar, imagínate. Sí. Y aquí sigo. Sigue así, la matamos. Al principio yo temblaba, no, me voy a morir. Y después ya me decían tanto, la matamos. Bueno, ok, listo. En cambio, acá en mi casa sí había consecuencias de verdad. Y fue duro volver porque no solamente cambié físicamente, sino que cambié como, no sé, por dentro, o sea, mi forma de pensar, mi forma de ser. La Laura que se fue nunca volvió. O sea, eso fue un duelo para mis papás y un poco entendí que fue un duelo para mí cuando volví. Esa Laura
ya no vuelve, ¿cierto? Pero esta Laura nueva, que también tiene cosas buenas, se va a volver a acomodar y nos volvimos a acomodar como familia, no al otro día, pero poco a poco. Ellos también, mis papás, entendieron que esta nueva Laura tenía cosas buenas, que esta nueva Laura no había querido por ella misma cambiar y ser así, sino que la vida solita la había hecho acomodarse y adecuarse a la circunstancia que vivió para sobrevivirla, ¿sí? Para sacarle lo mejor. Mis papás también habían cambiado, habían sufrido mucho. Volver al colegio también fue duro. A ver, primero con mis amigos, no sabía qué estaba pasando en la vida de ellos. Un año escolar es muy grande, han pasado mil cosas. A los 11 años han cambiado mucho, ¿no? Y también a nivel académico, yo llevaba pues todos estos meses sin estudiar nada. Yo no quería estudiar, qué pereza. Casi, no sé, o sea, me regalaron quinto de primaria y se los agradeceré toda la vida al colegio y a mis profesores, pero de ahí en adelante yo creo que fue para mí duro volverme a acostumbrar a la disciplina, ¿no? Pero sí, somos flexibles, cambiamos, volvemos, a veces es durito, pero te terminas acostumbrando. sí. Y ven, contaste que hasta la fecha sigues guardando el jabón que te trajiste de la montaña. Sí. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón por la cual lo hayas guardado? ¿Lo hayas guardado? Sí, claro, no, yo guardé varias cosas. Yo les contaba ahorita que cuando llegué me vine con ese morral y me acuerdo, es más, tengo un video que grabó mi tía donde estoy en mi cuarto, puse la maleta en la cama, están todos mis primitos, que yo soy la mayor, están todos alrededor y yo estoy desempacando cual que hubiera llegado pues de shopping, de yo no sé dónde, y este es el cepillo de dientes, y este es el cuaderno, y esta es la sudadera doble faz, todos, ¡wow! ¡Qué chévere! Y la cara de los adultos es como, claro. Claro. O sea, claro, sigo siendo niña, ellos, mis primitos, esa inocencia del momento y los adultos como, ¿no? Qué loco. Y el jabón es de esos como artículos más preciados, porque como hablábamos, los olores, ¿sí? A veces nos transportan de una manera como las memorias. O sea, yo abro la chuspa, yo soy de Cali, abro la chuspita donde está el jabón y huelo cuando organizo, cuando me lo encuentro por ahí y me transporto a ese momento de mi vida en ese segundo. La cierro y ya, pero rico porque es un momento de mi vida que no quiero desconocer, que está allí, que me trajo alegrías y tristezas y que me ha hecho hoy lo que soy. A veces me preguntan, me acuerdo alguna vez, si pudieras devolver el tiempo, ¿te montarías en el bus? Y son esas preguntas que ni para qué. Yo simplemente viví, eso no se puede, no puedo echar para atrás, nos causó un daño enorme, pero gracias a Dios aquí estamos y estamos vivos. Distinto hubiera sido que alguien ya no estuviera, ¿no? Eso sí, uno siempre quiere echar el tiempo para atrás cuando alguien ya no está y no haberse montado en ese carro y no haber hecho, bueno, pero agradezco las cosas que me han pasado en mi vida para bien o para mal. Increíble. Lau, gracias por estas tres anécdotas y me llevó el poder de la inocencia, esta imagen que nos acabas de compartir, ¿no? De tus primitos fascinados con tu maletica, de tu cautiverio de 7 meses, tus papás y tus tíos, me imagino que intentando integrar, digerir, pues que esta niña estuvo secuestrada, pero qué linda imagen esta de tu capacidad de verdad de haber aceptado lo que te pasó, incluso esta que nos cuentas de cuando te vuelves a la cocina a comer sola, pues habla de esa capacidad como de, sí, de vivir lo que sea que tengas que vivir como con total honestidad interna. Y qué lindo incluso que nos cuentes esto del jabón, que incluso cuando hoy en día lo hueles, viajas a un pasado, pero no se escucha que ni sea terrorífico, ni sea una cosa al revés que no quieras, sino al revés. Es como honrar tu pasado y lo que te pasó con sus tristezas, con pues esta historia terrible en muchos sentidos, pero también muy bonita. Así que gracias dejarnos ver la luz, el amor, la alegría en situaciones pues muy difíciles.
Así que No, gracias. gracias Lau. por este espacio tan espectacular. Qué rico poder compartir esta experiencia porque, bueno, espero que le sirva a la gente que la escucha, que le inspire. A mí me encanta oír las historias de las personas y me encanta este podcast de Somos porque creo que uno se construye a través de las historias de los demás, ¿cierto? Creo que, bueno, yo personalmente cuando paso por X o Y momento de la vida pienso en otras personas, en algunas que conozco y en otras que no, pero que conozco sus historias y qué rico que existan estos espacios para conocer cómo la vida nos da vueltas, nos lleva por caminos desconocidos que luego queremos volver a mirar, así como este jamón. Y dejo aquí, quiero dejar dos cosas y es, qué rico volver, como cuando estamos, alguna vez me decía alguien que eso es como bucear, volver a la memoria y nadar y llegar a ese recuerdo y mirarlo y de pronto tocarlo, sentirlo, de pronto a veces nos hace felices, de pronto nos da un poquito de nostalgia, pero a la final volvemos a la superficie y esa es la vida en la que estamos. No está mal volver a las memorias, está rico, está chévere, las tristes, las felices, eso es lo que somos. Para cerrar, ¿alguna recomendación de libro, película que te haya tocado, que digas? Solamente quiero dejar aquí un libro que fue el libro que me abrió las puertas a entender mi proceso de perdón. Se llama Forgive for Good de Fred Luskin y nada, yo creo que lo consiguen en Amazon y fue un librito que a mí me permitió entender y poner como en palabras lo que había vivido. Cuando de repente de un momento a otro me lo preguntan y yo llevaba muchos años sin hablar de esto, entonces pues fue muy lindo y aquí lo recomiendo por si a alguien le interesa. Lo máximo. Gracias, Lau. A ti muchas gracias. Somos es una producción independiente hecha con mucho corazón. Puedes encontrarme en Instagram como María Ortiz Val. Gracias por escuchar. Espero encontrarnos en el próximo episodio. Esto es Somos.